me dijeron, Roxana, vamos a hacer rappel, yo dije, ¿qué? No, estás loco. Y de repente me encontraba en un autobús directo a hacer rappel en nada más y nada menos que el río El Cabriales. Mis compañeros de viaje, bienvenidos a este nuevo video. Miren esto. Impresionada y feliz. Me encanta. Son caminos históricos que tienen muchísima importancia. Una de las importancias de la ruta que vamos a hacer el día de hoy es que nosotros vamos a conocer las nacientes del río Cabriales. Ustedes todos han escuchado el río Cabriales, ¿verdad? Claro, Y siempre cuando hablamos del río Cabriales nos referimos a algo que está sucio, a algo que está putrefacto, pero hoy vamos a conocer lo que yo le digo como que la otra cara de la moneda. ¿Qué es la otra cara de la moneda? Es la naturaleza virgen en su magia natural, pues cuando las manos del hombre no la han tocado. Entonces hoy nos vamos a adentrar a esa montaña. ¿Por qué? Porque vamos a buscar el río Cabriales, pero en sus aguas puras. O sea, nos vamos a bañar hoy en cascadas del río Cabriales. Van a decir después, usted está bañando en el Cabriales, tú eres loco, pero no. Vamos a eso. Ustedes hoy van a, después de que culmine el día de hoy, bueno, agradecidos con Dios primeramente. Después de una bonita oración para conectar, comenzamos la ruta. A buscar la Nueva Valencia del Rey, descendieron por el valle que forma la fila de Bárbula, que es la que tenemos detrás de esta, y bordeando las cabeceras del río Cabriales. Ya aquí abajo, en este valle, tenemos el río Cabriales. Y estamos, mira, adentrándonos, mientras más vayamos subiendo hacia la montaña, vamos subiendo hacia sus cabeceras. Nosotros hoy no vamos a estar en la cabecera. Llévate tu basura. Ha pasado mucho. Y de repente cuando el video... Señora Maribel, salude. Una de las razones por las que yo amo hacer senderismo es la magia de la gente que ama y va a la montaña. Me parece fenomenal compartir con ellos y que todo el mundo siempre tiene un cuento, y la ruta realmente se disfruta muchísimo más porque van hablando de sus experiencias, de sus vidas, de sus trabajos, de sus familias y de cómo la montaña los ha ayudado en todos los aspectos de su vida. Tratando de dármela de modelo, pero como que no me queda. Ya esto es agua pura, ¿viste? Agua Pura, purita. sin contaminación del hombre. Excelente. Viene sagrada y pura, cristalina de la montaña. Espectacular. Río Cabriales, gente. Río Cabriales. Río Cabriales. A ver, miren. Cristalina, limpia. Este es el río Cabriales sin contaminación, sin la presencia de los humanos. El Cabriales. El Cabriales, mi gente. Este es el Cabriales, aunque usted no lo crea. Luego de nuestro primer contacto con el río El Cabriales y descansar un poquito, seguimos la ruta, pero miren, para cruzar estaba de otro nivel. Bien. Bueno, hicimos Marín Café. Náguara. Aquí estábamos conversando sobre cómo los animalitos silvestres se habían vuelto a apoderar de sus montañas durante la pandemia, porque pues en ese entonces no había tanto tráfico, no había tanto ruido en la ciudad, y por ende ellos pudieron sentirse libres y cómodos de volver a sus montañas. Y ellos comentaban, los senderistas subían en ese entonces y se encontraban con una cantidad increíble de animales salvajes que me hubiera encantado poder ver a ellos disfrutando de su hábitat natural. Pero bueno, seguimos. Mira que el pino que está allá, ay, qué lindo. Sí se puede. Sí se puede. Era aproximadamente 1 hora y media de caminata. Yo conté 3 kilómetros hasta llegar al sitio, y espectacular porque la noche anterior había caído el palo de agua y todo estaba con una neblina, un clima súper agradable.
Cabe aclarar que todos veníamos rezando porque no lloviera, porque las nubes estaban ahí como que mira que te caigo encima, pero menos mal durante el trayecto hacia el río no llovió. Comenzamos a descender hacia el río Hercabriales, una de sus vertientes, y de verdad el sonido del agua era envolvente y la bajada era súper empinada y muy resbaladiza, por lo que teníamos que tener muchísimo cuidado. Voy. Ay, Dios mío, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico dónde estoy? No les quiero hacer spoiler, pero está fría, gente. ¿Está qué? Está fría. Y después de recorrer la fila Bárbula, llegamos aquí al Pozo Los Hermanos o la Cascada Los Hermanos. Está espectacular. Y es que no es solamente una cascada, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5 cascadas aquí espectaculares. Y estoy demasiado feliz de estar aquí, no saben, estoy gratamente sorprendida de todo lo bello, espectacular que es mi estado, en donde nací, en donde crecí, el estado Carabobo. Y por aquí me están diciendo que la gente acampa. De verdad que estoy impresionada de lo bello que es. Ya por aquí nuestra gente se está colocando los arnés y todo, porque la sorpresa del video es que vamos a hacer rappel. Y si lo hacemos muy bien, vamos a hacer cañoning. Creo que se dice así, cañoning, pero ahorita les digo, estoy feliz, a pesar de que no hay ni una sola gota de sol. Feliz. Gracias, gracias, gracias. Nada más miren el tamaño del desafío. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Igual aquí hay que ir siempre agarradito y la naturaleza es súper sabia. ¡Ahí voy! ¡Wow! ¿Tú estás viendo esto? ¡Ah! ¿Es esto? ¡Ah! De verdad espero que mi mamá no vea este video. Mamá, mira lo que estoy haciendo. Buenas, buenas. Miren este barranquito. Ay, Dios mío, ¿cómo bajo yo esto? Wow, miren esto, impresionada y feliz, me encanta. Nos comenzó a llover y no era una lluviecita pequeña, esas gotas caían durísimo. Pero yo dije, ¿sabes qué? ¿Cuándo yo voy a estar en una cascada, en una lluvia? Si yo a cualquier peligro que yo vea, yo le huyo. Dije, vamos a disfrutar el momento porque puede que esto no se vuelva a repetir. Al parecer así me veo mientras grabo. El guía nos estaba explicando que antes aquí se dice que habitaban los indígenas, que incluso tenían un mortero con el que hacían sus preparados, sus comidas, y se puede ver ese agujero en las rocas. Espectacular. Ha bajado un poco la lluvia y nos estamos preparando. Adivinen para qué. Esto está pasando, gente. Esto está pasando. De anclaje, que es una línea de vida que todo escalador lleva a su cintura para hacer seguridad cuando, por lo menos yo que voy a estar parado allá, este es mi cabo de anclaje para yo estar siempre atado a la línea de anclaje. Elementos del sistema de descenso, línea de descenso, descendedor 8 o figura 8, mosquetón, anilla y arnés, y esta que llevo acá a mi cintura, cabo de anclaje. Y lo que no puede ir es aquí no puede ir, porque siento que como que tengo todo. Bueno, comenzamos.
Yo no tenía el valor de ser la primera y a mí me gusta mucho observar para aprender, porque esa es la mejor forma que tengo para hacerlo. Entonces, yo siempre, antes de hacer cualquier actividad, me informo y busco videos al respecto, videos tutoriales, y quería también ver cómo bajaban los demás para saber dónde pisar bien, por dónde meterme, cómo agarrar la cuerda, qué tanto tenía que hacerlo, cuánta dificultad iba a ser, dónde tenía que pisar. Cuando yo llegué y me paré en ese precipicio, yo dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Me entró un miedo, pero yo me acordé de toda la clase, vi a mi guía que me dijo, no, vas muy bien, vas así, pon tu pie. Todo el tiempo estuvieron pendientes de nosotros y la verdad me sentí súper segura. Muchísimas gracias a los guías. Siempre hagan estas actividades con personas que les explique bien, que tengan paciencia y que hagan las cosas con amor. Por eso todos salimos bien liberados y pudimos disfrutar muchísimo nuestro día de rappel. Luego, para devolvernos, teníamos que cruzar la cascada y ahí sí me dio mucho miedo. Pero bueno, nada, todo salió perfecto. Aquí yo dije, voy a seguirme disfrutando este día tan maravilloso a pesar de la lluvia, porque esas gotas eran enormes y pegaban cuando caían. Pero yo dije, no, yo quiero mi foto en la cascada, yo voy a disfrutarme mi día al máximo, y me trepé como un monito por esas rocas y me lo tripié demasiado. Luego me lancé al agua porque uno de mis miedos es como que caer encima de una roca, y la verdad no. Mira, demasiado relajante, demasiado rico. Y seguimos. Bueno, aquí tuve un pequeño accidente, me caí. Tengo a mi amigo aquí resolviendo para la extracción. En nombre de Dios, espero que no sea nada grave. Cuando íbamos a comenzar el regreso, nuestra querida Sandra tuvo un accidente y se cayó. Oficialmente damos por culminada nuestra travesía. Ahora vamos a seguir con el viaje, pero nos despedimos de la cascada. Lo que nos toca. Miren, vamos. Aquí está. Aquí está el equipo de rescate. Aquí está la hamaca. La hamaca improvisada. Después de ese susto de cuando nuestra querida Sandra se cayó, comenzamos el viaje de retorno. No se ha podido grabar mucho. Vamos de regreso y no he podido grabar porque de verdad ya no me queda nada de batería. Entonces, bueno, ya vamos de regreso. El camino de retorno se hizo mucho más complicado porque teníamos que ayudar y esperar a que trajeran a Sandra, hicieran la camilla improvisada y todo el peso que traían los hombres y los guías, repartirnoslos entre todos, los cascos, los chalecos, todo teníamos que distribuírnoslos para poder cargarlos mientras ellos se encargaban de ayudar a Sandra. Cuando vienes a la montaña te conviertes en una familia y estoy súper agradecido con las personas con las que compartí esta experiencia porque todos unos grandes seres humanos. Gente, creo que ya me toca despedir el vlog porque solo me quedan 5%. Entonces, yo creo que lo dejamos hasta aquí. Fue un grandioso día. Muchísimas gracias por ver este vlog. Aquí vamos. Nos faltarán ¿qué? Unos 45 minutos de ruta, no mucho. Y aquí vamos. Gracias a todos. En la montaña hay una sola forma de trabajar y es en equipo, como lo hicimos hoy. ¡Bravo! Excelente equipo. ¡Bravo! Excelente equipo. ¡Un aplauso para mí! ¡Un aplauso para Isabel! ¡Un aplauso para esto! ¡Un aplauso para Aria! ¡Un aplauso para este bombón! De camino montaña es como una visita, nadie se queda atrás. Nadie se queda así. Es que es así. Somos una familia. Cuando estamos en la montaña somos una familia. Es así. Sigamos para Patanemo, pues. Si somos familia, vía Patanemo. Mi gente,
hasta aquí voy a dejar este video. Muchísimas gracias por verlo. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube, denle like, comenten. Ya conocían este lugar de la fila de Bárbula. Espero que les haya gustado mucho y gracias por acompañarme, mis compañeros de viaje favoritos en el mundo.